Amables amigas y amigos de Codem TV, me da mucho gusto saludarlos en esta nueva emisión. El día de hoy dedicaremos nuestro programa, las reflexiones y la información que contiene toda esta emisión, a un tema bien interesante que es la dignidad, vista como fundamento de los derechos humanos, y también estaremos platicando de este esquema, la búsqueda del equilibrio entre los derechos y los deberes. Para ello nos visita hoy el doctor Virgilio Ruiz Rodríguez, quien es un especialista en filosofía, en derecho y forma parte del claustro académico de la Universidad Iberoamericana y da clases también en algunas otras universidades e instituciones. Doctor, qué gusto saludarlo, bienvenido. Pues muchas gracias, buenas tardes y muy contento por haber sido invitado a esta institución. Al contrario, le agradecemos mucho y saludo también con mucho gusto a la maestra Sonia Silva Vega, directora de comunicación de la Comisión de Derechos Humanos. Sonia, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por estar aquí y por haberme invitado y abordaremos este tema tan interesante. Efectivamente, doctor, sabemos que no es fácil definir un concepto pues tan elevado, tan complejo como la dignidad, pero en algunas palabras simples, con toda la experiencia que usted tiene, ¿qué podemos entender como dignidad para ir pues haciendo un previo a toda esta cuestión tan interesante? Bueno, usted lo ha dicho, definir es querer saber qué es algo, no si existe o es o no es, sino qué es. Y en este caso la dignidad humana rebasa lo que se llama pues la capacidad de poder definir una noción primera. Y entonces esto lo puedo yo decir del siguiente modo. Es el resultado de considerar la esencia humana, que es animal racional, es una idea, considerarla ya aplicada, aterrizada, individualizada, personalizada en cada ser humano. Y es lo que nos hace hablar de la naturaleza humana, de lo que es el ser humano. Por lo tanto, la dignidad del ser humano radica precisamente en lo que es, no en la apariencia, ni en el tener, no, sino en el ser. Es decir, se considera a la dignidad humana como algo ontológico. Es una dignidad ontológica consistente en el ser del ser humano, por lo que es, ni por lo que tiene, ni por lo que aparenta, sino por lo que es. De ahí que la dignidad no tenga grados. El que sabe más o el que no sabe, el que tiene, el que no tiene, el pobre, el rico, todos tienen la misma dignidad. Y esa es la que hace o debe hacer que al ser humano por lo menos se le respete, se lo tome en cuenta en lo que es, sin hacer acepción de personas, distingos, preferencias. Todos valen lo mismo y son lo mismo. Entonces de ahí deriva que el fundamento de los derechos humanos, la dignidad como parte fundamental de los derechos humanos. Sí, es la base, el fundamento. Ahí radica el que se hable de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nadie tiene derechos más que el ser humano. Nada más. Y precisamente por lo que es, hay que respetarlo en el ejercicio de sus derechos, y después hablaremos del cumplimiento de los deberes, pero ahí radica en la base, el fundamento de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el ser digno, en otras palabras, es merecer algo. Yo no soy digno de que me hagas eso, o no merezco que me hagas eso, pero por la propia dignidad, por lo que es el ser humano. Sí. Así es, en el ámbito de los derechos humanos se platica con mucha frecuencia de este trato digno, de que las personas efectivamente, como usted lo refiere, debemos sentirnos así y ser tratados así de una manera general. A este respecto, doctor, buscamos un equilibrio entre los derechos y los deberes. ¿Cómo podemos ir entendiendo esta cuestión para poder alcanzar la dignidad a través de que los derechos y los deberes estén siempre respetados? Bueno, es un hecho de que siempre el ser humano busca recibir y no dar. En este caso son los derechos que se pide con frecuencia, y es lo que se hace, que me respeten mis derechos y no que yo tenga que dar algo o cumplir algo. Entonces, esta cuestión es muy importante. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de un deber es una exigencia del derecho de todos. Y al ejercicio de un derecho corresponde el cumplimiento de un deber. Al derecho de un facultado corresponde el cumplimiento de un obligado.
Por lo tanto, siempre habrá que matizar la relación de un derecho con un deber. Son realidades que se telescopian, que se exigen mutuamente, derecho y deber, solamente que descuidamos los deberes. Nunca van separados. Nunca. En absoluto. Tenemos, por ejemplo, de lo que yo he visto y me halaga, me gratifica, me da gusto, que antes, poquito antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 de diciembre 10, hubiera en el continente americano la Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre de Bogotá, de mayo de ese mismo año. Eso antecedió a la Declaración Universal de Derechos. Y aquí ya la vía de los deberes y derechos del hombre. Entonces, en este caso, un derecho, ¿qué hace? Un derecho exalta la libertad, pero el deber expresa la dignidad de esa libertad. Y en esta situación, un derecho siempre va a exigir un deber. Y derechos y deberes van unidos en cualquier actividad social, en cualquier actividad política. Ahí van unidos derechos y deberes. Y en esta situación me atrevo, y lo digo sinceramente con lo que yo estoy convencido, no solamente a nivel jurídico, sino a nivel meramente, digamos, ya incluso religioso. El magisterio de la Iglesia, en la persona de Juan 23, 1963, en la encíclica Pacem in Terris, allí él aclara, insiste, hace hincapié que a cada derecho corresponde un deber. Y dice él, como yo pido que se me respete la vida, así dice, tú tienes el deber de cuidar tu propia vida. Entonces no hay que excluir nunca y no hay que rechazar nunca el cumplimiento de los deberes, porque son además la garantía de que los derechos se cumplan, fíjese. Claro. Los deberes son la protección de los derechos humanos. Efectivamente. Con esta idea vamos a ir rápidamente a conocer un poco más sobre este tema con un reportaje que nos preparó Sandy Torres y enseguida continuaremos platicando con el doctor Virgilio Ruiz Rodríguez. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre manifiesta que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, mismos que deben conducirse fraternalmente los unos con los otros, entendiendo que el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Asimismo, señala 10 artículos en los que se estipulan los siguientes deberes, como lo son deberes ante la sociedad, para con los hijos y padres, deberes de instrucción, de sufragio, deber de obediencia a la ley, de servir a la comunidad y a la nación, asistencia, seguridad social y al trabajo. Sin embargo, según el mandato constitucional, quienes deben acatar con más rigor los derechos y deberes son las autoridades, es decir, los hombres y mujeres que tienen la función de servidores públicos. En la mayoría de los casos, el incumplimiento del deber recae en una sanción, multa o castigo para la persona que poseía la obligación, y de acuerdo con la magnitud del deber no cumplido, será la magnitud de esas consecuencias. Los complementos que hace el doctor Virgilio Ruiz sobre los derechos y deberes. Este esquema tan fácil pudiera ser, pero tan difícil de llevarlo a la práctica, sobre todo cuando no sabemos cómo inculcarle a los jóvenes, a las mujeres, a toda esta sociedad que tenemos, la necesidad de que a cada derecho hay un deber. ¿Cómo le podemos hacer, doctor? Bueno, ya se llega a decir, y estoy también convencido, que sobre los derechos humanos tiene que haber una cierta enseñanza, y que consistiría, pienso yo, en inculcar a estas nuevas generaciones de jóvenes, niños, el amor a la libertad, el respeto a la persona, y desde pequeño uno sabe bien de ver las cosas. Oye, no me hagas eso, o dame aquello. Entonces simplemente pienso que es algo que debe estar al inicio de la existencia humana.
en esa educación, incluso de los padres, de los papás, inculcarles a los hijos estos valores, porque hoy día yo estoy convencido de que algo que se ha perdido es, de veras, en general, el respeto a la persona. Se ha perdido. Y entonces, si no hay ese respeto, todos los derechos pueden ser violados. Pero más todavía es, yo pienso, inculcar al ser humano desde su inicio, pequeñez, crecimiento, juventud, en fin, el que trate de conocerse a sí mismo. Porque de nosotros mismos somos unos ignorantes. Por lo tanto, si no nos conocemos, al otro tampoco. ¿Y el otro quién es? Pues quién sabe. Y por lo tanto no me importa, y vienen las violaciones consecutivas de sus propios derechos. Entonces yo sé que sí es fundamental esa educación, esa enseñanza, pero viva, en la propia familia y en relación a terceros, muy importante que es. Sí. Que, bueno, la familia es también el punto nodal para que partan los derechos humanos, como usted lo mencionó. Por supuesto, sí. Sí, mire, algo que es fundamental, y ustedes lo han oído, en este caso es, y en otras partes es lo mismo, la educación se mama. Eso es fundamental, porque viene de los padres, de los papás, no solamente en cuestión de palabras, sino de hechos. Ustedes lo saben bien y lo hemos oído, los refranes son sabiduría popular. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces los papás dicen una cosa, hacen otra, ahí viene la discordancia, viene la incongruencia, claro. Y los hijos se quedan con nada. Por lo tanto, ahí educación de palabras y de hechos, pienso yo. Ahí se avanza hacia la cultura de la legalidad. La cultura, sí. Bueno, no tanto de legalidad, ¿por qué? Porque yo pienso que sí es necesario inculcar el respeto, la obediencia, cumplimiento de las leyes. ¿Pero en razón de qué? ¿Cumplir por cumplir? No. Sino buscando el bien que a través del cumplimiento se va a hacer al otro. Y en este caso, la legalidad por la legalidad, creo que no es aconsejable. Porque el que busca simplemente la legalidad, no llegará incluso a ser legal, y mucho menos justo. Entonces, es la ley, pero buscando el bien del otro. Sí. Exactamente. Doctor, particularmente a los jóvenes que son frecuentes usuarios de estas plataformas como es Internet, que ahora hay toda esta sobreinformación, ¿qué consejo les podría dar usted en esta búsqueda de equilibrar los derechos, exigirlos por supuesto, pero cumplir también los deberes? Pues de entrada pienso yo que tratemos de vernos a nosotros mismos en el otro, no un desconocido, no un extraño, sino verme reflejado en el otro, y en consecuencia lo que yo quiero para mí, debo quererlo para el otro. Y lo que yo no quiero que me hagan, no debo hacérselo al otro. Y estamos, mire, de verdad, no en algo extraordinario. Estamos en mínimos de justicia. Sí. Mínimos. Simplemente es por conveniencia, y exactamente el caos para mí, que ni por conveniencia actuamos. Lo que yo no quiero que me hagan, no lo debo hacer. Y como quiero que me traten, debo tratar al otro. Ni siquiera en ese nivel de mínimos nos llevamos en la vida social. Sí. Entonces yo pienso que eso mínimo sería inculcárselo a los jóvenes y que no nos veamos unos extraños a los otros, ni tampoco como enemigos. Y me atrevo a decir, somos prójimos. Y por lo tanto allí yo pondría esta cuestión de amar al prójimo. Pero si no me amo a mí, tampoco menos lo amo. Claro. Pero no vayamos arriba. Mínimo respeto. Sí, que es lo más difícil de cumplir eso de amar al otro. Sí, exactamente. Así es. Efectivamente, es sin duda un tema muy interesante el que estamos tocando el día de hoy. Todos los comentarios que ustedes quieran hacernos, estamos a sus órdenes en el 01800-999-4000, una alada gratuita que está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, donde no solamente pueden tener comunicación con las personas que hacemos Codem TV, sino también cualquier duda que tengan acerca de sus derechos humanos, no duden en llamar y por supuesto pues pueden recibir la asesoría y la información que requieren por parte de un abogado o una abogada experta en el tema. Continuamos con la cuestión de la dignidad, los derechos y los deberes, pero antes, más información por parte del equipo de comunicación social.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos define a los derechos como el conjunto de privilegios inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Además señala que las personas están obligadas a respetar los derechos humanos de los demás. Tales prerrogativas presentan las siguientes características: son innatos o congénitos y universales, puesto que todos los seres humanos poseen ya al iniciar su vida temporal la titularidad de los mismos. Son absolutos, pues su respeto puede ser exigido indeterminadamente. Son necesarios al derivar las exigencias de la misma naturaleza humana. Son inalienables por pertenecer indisolublemente a la propia esencia del hombre. Son imprescriptibles, ya que no son susceptibles de perderse por el no uso voluntario o compulsivo. Los derechos humanos se dividen en 3 categorías según el orden cronológico en el que fueron apareciendo históricamente. De este modo se habla de 3 generaciones por la época en que se generó cada una. Los derechos de la primera generación son los clásicamente relacionados derechos civiles y políticos. Los de la segunda generación emergen como los derechos sociales, económicos y culturales. Los derechos de la tercera generación incluyen el derecho a la paz, a la cultura, a un medio ambiente sano, entre otros, y podrían titularse derechos colectivos. Para tener una sociedad más justa y equilibrada, debemos ejercer nuestros derechos y deberes con responsabilidad, ya que una obligación tiene por ende un derecho. Continúen en codem.tv. Continuamos en Codem.tv, el canal de televisión por internet de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y estamos en una plática bien interesante con el doctor Virgilio Ruiz Rodríguez acerca de toda esta cuestión de la dignidad, los derechos y los deberes. Doctor, vivimos un momento social muy complejo, no que no lo haya sido antes, sino que tal vez lo sea más ahora. En materia de derechos humanos, en un futuro cercano, a un mediano, a un corto plazo, ¿qué escenarios estamos vislumbrando pues con toda esta cuestión de la dignidad, los derechos y los deberes? Pues bueno, yo a nivel nacional, a nivel de país, veo que ha habido un cierto avance, ¿no? Reformas del 2011, cuando ya sin miedo se maneja el concepto de persona, de la dignidad pro homine. Ya me parece que es un avance, pero la letra no sirve para nada, mientras la letra no se convierta en obras, en hechos, en cumplimiento. Pero sin embargo, esto sí es un punto de referencia frente a la situación que vivimos, que es una situación totalmente repugnante en cuestión de valores, de principios, de todo. Entonces no hay el mínimo que acabo de señalar, mínimo respeto a la persona, violación de derechos, toda esta cuestión de la violencia que hay, un panorama oscuro, la política sucia, la política que no merece credibilidad, en fin. Pero no obstante este panorama oscuro, pienso que personalmente, a nivel de personas, tenemos que vivir la esperanza de que algo tiene que cambiar. Y en este caso la sociedad no cambia porque la sociedad no existe. Existen hombres que se asocian. Claro. Entonces todo parte del individuo. Si la persona no cambia, lo demás no va a cambiar. Entonces lo importante es que nos veamos adentro, lo importante es que nos veamos con los demás, convivencia, coexistencia con los demás a nivel de seres humanos, no de animales, claro, de seres humanos. ¿Y cómo se puede lograr volver a reintegrar ese tejido social y caminar hacia una senda de paz? Pues yo aquí tengo presente a San Agustín. Él definía la paz diciendo que es tranquilitas in ordinem, la tranquilidad en el orden, es la paz. ¿Y de dónde viene ese orden? Del cumplimiento de las normas. Pero mientras no haya el carácter, la voluntad de las autoridades en hacer que se cumpla la ley, por mejores leyes que tengamos, como dicen afuera, México tiene muy buenas leyes, pero yo me atrevo a decir quién las cumple y quién hace cumplirlas. Entonces, mientras no haya este mínimo de cumplimiento, de obediencia a la norma,
tampoco habrá orden y por lo tanto tampoco habrá paz. Entonces yo pienso que es una cadena, una sucesión de responsabilidades. ¿Por qué? Porque tenemos libertad, gracias a Dios. Pero ¿libertad para qué? Y esa no es libertad. ¿Hacer lo que me da la gana? Eso no es libertad. La libertad es para buscar el bien. Mientras yo no haga el bien a los demás, la libertad no existe. Será libertinaje. Entonces la libertad exige ella misma un límite. Y somos conscientes que el derecho la limita. ¿Sí o no? Sí. ¿Pero Damos para un poco qué? a cambio. ¿Para qué? No. ¿Para qué la limita? Para que todos podamos ser libres. Y somos libres no exactamente con la fuerza, sino con la obligación de cumplir lo que nos hace entrar en un cauce correcto, un cauce de orden que es la ley. Que a grandes rasgos esto sería también un derecho y un deber. Claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Tengo yo derecho a qué? A que me respeten mi vida, mi existencia, pero tengo un deber también de respetar lo que los otros me piden y lo que es justo dárselos. Doctor, ¿y qué les decimos a cada uno de los cibernautas, de las personas que están viendo este programa? ¿Cómo empezamos a dar el primer paso para respetar esa dignidad, para caminar hacia la senda de la paz, de los derechos y de los deberes? Yo lo mínimo sería la cuestión de que seamos conscientes de lo que somos, seres humanos, carne y hueso, padecemos, reímos, cantamos, bailamos, sufrimos. Ese ser humano es el que hay que respetar. Que canta, que chifla, que está cojo, está pobre, rico, todo ese ser humano hay que respetarlo en lo que es. No en lo que nos pida, simplemente en lo que es. Por ser humano, nada más el respeto y ya vendrán las exigencias para cumplir con esos deberes que tenemos. Efectivamente, doctor, ¿algún mensaje final que quiera dirigir a todos los amigos y amigas de Codem.tv? Pues simplemente muchas gracias por este momento aquí y espero haber dicho algo útil. Por supuesto, doctor, muchísimas gracias y bueno, pues esperamos poder platicar con usted en breve sobre tantas cosas que tenemos que reflexionar hoy en día a fin de llevar nuestros destinos con esperanza, con actitud y con dedicación sobre todo. Esta sociedad pues depende de todos nosotros, como usted bien lo refiere. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestra Sonia Silva, muchísimas gracias. Gracias también a ti. A todos ustedes por el favor de su atención, muchísimas gracias y con todo gusto nos veremos la próxima vez a través del ciberespacio.